toda su vida a ese sector. Es historiadora del arte de la Universidad de Columbia. Desde finales de abril de 2012 fue también la directora de ArtBo, la Feria Internacional de Arte que se realiza anualmente en Bogotá, y hoy está aspirando al Senado de la República por el Partido Liberal. María Paz, bienvenida a la FM. Qué alegría tener esta oportunidad de compartir con los oyentes cómo estoy llevando mis banderas al Senado de la República a través de esta candidatura por el Partido Liberal. ¿Cómo va su campaña? Pues yo estoy muy contenta, ha sido profundamente enriquecedor recorrer el país, escuchar cómo se siente la gente, quizás a veces esa desconexión que se siente tan profunda con la política, con el servicio, y yo creo que me ha ayudado a enriquecer mucho mi propuesta que está basada, usted ha hablado un poco de mi trayectoria ahorita, en que el camino es la cultura, son los principios, los valores, las costumbres de una sociedad, y tienen ese potencial para generar un desarrollo y de generar más oportunidades, pero también de construir esa cohesión social. Más que un sector estratégico, componen la manera en que nos identificamos como colombianos, en que entendemos nuestras diferencias, y yo soy una convencida de que eso es lo que puede transformar el país profundamente. María Paz, ¿por qué a pesar de todos los esfuerzos de los gobiernos, la cultura sigue siendo como la cenicienta del presupuesto nacional? Los artistas en el país siguen muchos sin calidad de vida y algunos incluso muriendo pobres. Bueno, yo creo que es muy preocupante cuando hablamos de los sectores culturales, cuando hablamos de los sectores creativos. Vemos en otros países que cuando hay inversiones más altas en cultura, de hecho, acompañan crecimientos económicos mucho más fuertes, y yo creo que reparan un tejido social. Yo creo que le ha faltado una arquitectura, digamos, a ciertos ministerios que están asociados, pero sobre todo falta una caracterización y conectarlos profundamente también con el desarrollo económico, con el turismo, y absolutamente fundamental desde mi punto de vista con la educación. Ha sido difícil llegar con este discurso a la gente, es decir, esta manera de hablarles de cultura, de hablarles del ser, del lugar, del nacimiento, de todo lo que significa eso como seres humanos, ha sido, digamos, sujeto de malinterpretaciones o de no entender simplemente. Yo creo que ha sido supremamente poderoso. Yo creo que en la sociedad hablamos de discursos que son muy unitarios. Yo creo que es entender la esencia de Colombia, de entender la diferencia de sus regiones, de hablar, por supuesto, de su memoria, hablar del oficio, hablar de la conversación en torno al arte, pero también hablar de tecnología, hablar de innovación. Yo llevo por años también trabajando con el emprendimiento. Es que yo trabajé en la Cámara de Comercio de Bogotá, y la gente entiende eso, el esfuerzo. En Colombia la gente no necesariamente siente que vale, la gente no necesariamente siente que la plata de su bolsillo, que es la que se gasta el gobierno, se gasta de manera eficiente, de hecho se despilfarra. Entonces, cuando hablamos de cultura, hablamos de la propia esencia, del respeto, de la capacidad de convivir, de construir más cultura ciudadana. Es que cuando nosotros hablamos, Darcy, de seguridad en Colombia, claro que tenemos que respetar nuestra fuerza pública, claro que hemos cedido control en el territorio, pero también tenemos que hablar de cómo convivimos y cómo construimos futuros distintos. Bien, vamos a ir al corte de noticias. En 60 segundos regresamos, María Paz, con un video que se volvió viral de usted dando una entrevista, y lo hemos visto en todas partes en las redes sociales. Pero espéreme ahí, en 60 segundos. La Registraduría Nacional invita a la confianza electoral. Recordemos algo importante: las elecciones en Colombia las hacen ciudadanos del común, jurados y funcionarios. Por eso, desconfiar del proceso electoral es desconfiar del pueblo colombiano.
Infórmate y dale tu voto de confianza al proceso electoral. Registraduría Nacional del Estado Civil. Esta tarde evita fraudes. Banco Popular no envía links por mensajes de texto. Estas son las noticias en 60 segundos FM. Soy Sandra Hernández y esta es la actualización del momento. La Unión Europea y países del Golfo le exigen a Irán detener los ataques que amenazan la seguridad mundial. En el comunicado, los países firmantes advirtieron que la escalada militar puede afectar la seguridad internacional, el comercio energético y la estabilidad de los mercados globales. El empresario colombiano Gabriel Gilinski explicó en la FM que la inversión del grupo en la petrolera Geopark responde a la confianza en su equipo directivo y a las oportunidades que ve en el sector energético de la región. Además, aseguró que el grupo busca expandirse en mercados como Venezuela. Detienen a 2 hombres y un menor de edad por hacer detonaciones en la vía Armenia-La Tebaida y portar elementos como armas de fuego y chalecos balísticos en el sector del Club Campestre en Armenia. Las noticias en 60 segundos FM. ¿Cómo hago para aumentar mis ingresos? ¿Será que me aumentan el sueldo? Ay, ¿será que invierto en un apartamento? ¿Pero y los gastos? ¿O intento invertir en la bolsa? Yo de eso casi no sé. ¿O compro criptomonedas? Ay. No le des más vueltas y auméntate el ingreso con el CDT del Banco Popular. Recibe todos los meses la rentabilidad de tu CDT con una tasa fija del 11.3% efectivo anual durante 3 años. Gana 2 millones, 10 millones o lo que tú elijas según tu inversión. Ábrelo en nuestras oficinas o en bancopopular.com.co. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Somos Grupo Aval. Regresamos, estamos con María Paz Gaviria, candidata al Congreso de la República, también hija del expresidente César Gaviria. María Paz, este fue el video del que estábamos hablando antes del corte. Usted ha dicho que le entristece la situación y las divisiones, las peleas internas del liberalismo en el Tolima. ¿Cómo ve este diagnóstico? Es hora de volver a tejer confianza. Este ha sido un departamento liberal. Yo, como mujer que ha trabajado con artistas, con gestores culturales, con músicos, con teatreros, con diseñadores de moda y también con costureras, que he trabajado en festivales y fiestas, que sé lo que es generar empleo, generar ingresos, generar mejores entornos, pero sobre todo construir más tejido social, más opciones de vida. Yo creo que eso es representativo. Hay una cantidad de memes en las redes sociales, incluso preguntándole William a las personas cuál María Paz Gaviria es hoy, del 1 al 10, y le tomaron algunas fotografías de ese video. Bueno, yo misma publiqué uno, ¿no? Con mis caras y preguntándole a la gente que en la escala de María Paz cómo se sentía. Lo tomó, pues claro. Lo tomó con hilaridad, con alguna tranquilidad. Pero es que yo veo ese video y es que yo hablo así, yo muevo mis manos, yo hago pausas, yo pienso, yo soy un poco dramática. Sí. Pero María Paz, partamos por lo menos de la admisión de que la María Paz que vemos sentada aquí conversando es muy distinta a la que aparece en este video. Eso es un poco complejo de explicar. ¿Cree usted que de pronto va a impactarle la carrera política? Hoy, cuando el video destruye carreras políticas o las eleva, ¿cree que le ponen en algún tipo de problema esa imagen que reflejó el video que se volvió viral en el país? Yo soy así, yo voy a seguir siendo, haciendo, diciendo como siempre he dicho. Yo no me tengo por qué ajustar a un modelo. Un político tiene que hablar así, que no se puede coger el pelo, que no se puede mover así. Así soy. Yo no tengo, así he dado resultados en mi vida. Y de hecho, pues, yo miro eso y ese es mi mensaje. Yo estoy hablando de lo que representa el liberalismo. Estaba en una rueda de prensa hablando quizás de cómo ha sido esa coyuntura del liberalismo
precisamente en el Tolima. Pero sí hay algunas respuestas que no son muy coherentes. Es decir, ¿por qué ocurrió eso? ¿Algo de desconcentración? ¿Qué pasó? Hay quienes piensan de pronto en las redes, incluso yo que me he sentado a leer sus comentarios, dicen que se pasó de vinitos, que tenía un traguito encima. ¿Usted no tiene ningún traguito encima o sí? No. Es que quienes la conocen habla así. Mediodía, mire, yo... Ya lo que tomas mucho tinto. Pues, pero por supuesto, pero yo creo que soy profundamente coherente en lo que estoy proponiendo, en lo que estoy hablando del liberalismo. Yo creo que más que decir, hay gente que dice que, lo invito a que me cuente qué encuentra muy incoherente de lo que dije. Yo creo que es un mensaje, de hecho, supremamente potente. Estaba hablando del colapso del sistema de salud a punta de ideología, a propósito de que me preguntaron por el ministro de Salud tolimense. Estaba hablando de cómo potenciar la cultura y el turismo. Estaba hablando de las situaciones del liberalismo. Yo no tengo nada de que excusarme, ni creo que me va a afectar que yo soy como soy, que hablo como hablo, que pauso como hablo, que hago esto, que si me enredo. Yo me siento profundamente cómoda con quien soy. María Paz, ¿qué pasó en su vida cuando usted tiene que enfrentarse a ser la hija de un presidente de la República en la época del narcotráfico, cuando acaban de asesinar a Galán y queda su padre como sorpresivamente en esa posta y se convierte en el jefe de Estado, en el mayor enemigo del cartel de Medellín? Bueno, yo creo que es la experiencia particular, diferente, que también vivieron muchos colombianos. Yo creo que hablamos de una época donde el país se sentía fallido, donde sentíamos mucho miedo. Yo quizás lo viví como una protagonista de las noticias, quizás bajo amenazas, pero yo creo que eso también enriquece, y yo creo que le habla a uno de un país que anhelaba la paz y aún lo sigue haciendo. Yo creo que más en una coyuntura como esta, en la cual la seguridad del país se ve nuevamente tan azotada y tan fracturada. Es decir, no es muy duro ver cómo seguimos con los mismos problemas. Ya no hay Pablo Escobar, que era ni los carteles, pero seguimos inundados de drogas, de coca, de economías ilegales. Ahora incluso mucho más diseminadas que en esa época, es decir, mucho más difíciles de identificar. Es como que el país no avanza y estamos nuevamente en una situación muy compleja de violencia. No, yo creo que el país sí avanza, y yo creo y tengo confianza profunda en este país. Sin embargo, yo sí creo que estamos hablando de un momento de retrocesos. Yo se los decía ahorita en la otra respuesta, que sí hemos cedido control del territorio y sí estamos hablando de calles plagadas por el microtráfico. Y por Dios, estamos hablando no solamente de que estamos azotados por una violencia asociada a los grupos al margen de la ley, pero también estamos hablando de una degradación de la calle, de una manera de convivir, donde hemos visto una alza en los crímenes de convivencia en Colombia. ¿Este ha sido un bueno o mal gobierno? No, este gobierno ha fallado en lo que prometió. Yo sí hubiera querido que habláramos. ¿Su madre sigue siendo embajadora de este gobierno en Egipto? No. Pero estuvo al principio, ¿no? Pero ¿me quieres contar eso qué tiene que ver? No, le estoy preguntando porque fue funcionaria del gobierno. Sí, mi mamá fue embajadora de Egipto, la nombró Iván Duque. Y ¿cuánto tiempo estuvo en este gobierno? No me va a poner a calcular ahora los tiempos. Pero sí, mi mamá fue funcionaria de este gobierno. Mi mamá también fue funcionaria del gobierno de Iván Duque. Representó a Colombia de manera ejemplar en el exterior, y la admiro profundamente.
Pero volviendo, digamos, a la pregunta original, yo sí creo que estamos hablando de un gobierno que falló, quizás no en todas sus premisas, pero quizás en las promesas que sí efectivamente le hizo a los colombianos. Yo creo que habíamos hablado de llegar más profundamente a las regiones, habíamos hablado de incrementar la inversión social, y lo que hemos tenido son unos deterioros de seguridad muy profundos. Estamos hablando de una salud que colapsaron a punta de ideología, y yo creo que estamos frente a una coyuntura donde, Dios mío, se está hablando de cambiar la Carta Democrática de Colombia. Pues es María Paz Gaviria, es una mujer que se ha dedicado a la cultura y hoy es candidata al Congreso en el Partido Liberal. María Paz, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias por esta invitación. A todos los oyentes los invito a que caminemos juntos y que me acompañen votando este 8 de marzo, Día de la Mujer, marcando la L del Partido Liberal y el número 100 en el tarjetón de Senado. 9:42. Confía en la transparencia del proceso electoral de las elecciones 2026.